Buenos días, hermanos, es un gusto volver a saludarles y damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos permite volver a transmitir. Y Padre, damos gracias a nuestro Padre por todas sus bendiciones que nos ha dado. Vamos a empezar nuestro servicio de este domingo con unos cantos, anhelando que pronto podamos reunirnos de manera presencial. En uno de los salmos nos dice el salmista lo hermoso, lo bueno, lo bendecido que es despertar y buscar al Señor cada mañana. Vamos a cantar: temprano yo te buscaré.
mañana y ponemos en tus manos este tiempo de alabanza, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a confesar con nuestros labios, con nuestro corazón, lo que nuestro Señor es grande, es fuerte y Él merece toda la honra y toda la gloria por la eternidad. Gloria
sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que nos comparte nuestro hermano Jorge. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Mateo, pero antes de comenzar con la predicación del día de hoy, quiero comentarles que no es suficiente escuchar un sermón o leer la Biblia, no es suficiente, sino que necesitas meditar en la palabra de Dios por cuenta propia. No se hace vino simplemente recogiendo racimos, sino pisando las uvas en el lagar. El jugo sale hacia afuera bajo la presión. Lo que será de bendición para ustedes no es la verdad leída, no es la verdad escuchada, no es la verdad expuesta en estos momentos, es la verdad meditada. Es la verdad en la cual tú meditas acerca de la palabra de Dios. Razón por la cual les invito a poner mucha atención, leer conmigo, pero sobre todo meditar en lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Entonces vamos a ir preparando nuestra Biblia en Mateo para poder hacer la lectura. También sabemos y creemos que Jesús es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre. Es muy complicado para nuestra comprensión humana entender este misterio tan profundo de nuestro Señor Jesucristo. Es complicado entenderlo, es difícil entenderlo. Sin embargo, por fe debemos de creer y sobre todo declarar dicha verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús es totalmente Dios y Jesús es totalmente hombre. Es algo que debemos declarar siempre, siempre, siempre. Hemos venido estudiando los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido estudiando sus últimos días aquí en la tierra. Comenzamos en Mateo capítulo 21 con la entrada triunfal a Jerusalén. Vimos varios sucesos muy importantes en los capítulos siguientes. En el capítulo 26, en el año 33 después de Cristo, cerca de la medianoche del jueves de la semana de Pascua, vemos a Jesús celebrando la última Pascua con sus discípulos. Mejor dicho,
siendo el último y definitivo Cordero de Pascua, el sacrificio perfecto y único por los pecados del mundo. Después de esto, vimos la semana pasada cómo les anunció que le negarían, que se escandalizarían, que lo abandonarían, y cómo ellos, en especial Pedro, se jactaron de ser fieles al Señor, a pesar de la advertencia que le hizo a Pedro. Ellos se jactaron diciendo: te seremos siempre fieles. Al profundizar en los últimos días de Jesús aquí en la tierra, principalmente en la última noche antes de su muerte, captamos lo poco que podemos de lo sagrado que es. De lo sagrado que es este poderoso momento en su vida y ministerio. Por mucho estudio, por mucha inteligencia que podamos tener cada uno de nosotros, únicamente tenemos un pequeño atisbo de la agonía divina de nuestro Señor Jesucristo, un pequeño atisbo de la agonía humana que experimentó nuestro Señor y Salvador. Le insisto a que ponga mucha atención, me acompañe en el pasaje, leer muy bien el pasaje del día de hoy, que es Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Leo mal, tengo errores en mi lectura, así que por favor abran sus Biblias, pongan mucha atención. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46, y posteriormente me acompañan en oración. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites estar reunidos, Padre bendito, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y poder, Padre bendito, escuchar tu palabra, poder leer tu palabra, Padre. Pero sobre todo te ruego porque nos des, Padre bendito, ese deseo, ese anhelo, Padre bendito, de meditar en tu palabra, de meditar en el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, y que no sea solamente un conocimiento, una verdad expuesta, una verdad leída, sino que sea una verdad actuando en nuestros corazones, que sea una verdad actuando en el corazón de cada uno de los que escuchemos este mensaje, Padre bendito, y que tú seas, Padre bendito, quien nos dé, Padre bendito, el entendimiento, que tú seas quien nos dé el ánimo para poder meditar en tu palabra, Padre, que no sea yo el que esté hablando, sino que sea tu
Espíritu, el que toca los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para entender un poco este pasaje, en lo personal necesitamos meditar mucho en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios acompañada de oración. Recuerdo mucho y lo veo mucho con el ejemplo con mi esposa, cuando ella me dice, oye, mira, leí este pasaje, me gustó por esto. Eso es meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos sermones tras sermones, mensaje tras mensaje? Ahora con el internet es muy fácil escuchar uno y otro mensaje, uno y otro predicador, pero es la verdad escuchada nada más. Pero cuando meditamos, podemos decir, aprendí esto, entendí esto, escuché esto y lo asimilé y por eso ahora te lo comparto y por eso ahora te lo digo. Muchas veces mi esposa así me dice, mira, acabo de leer esto y me impactó por esta situación, me agradó por esta situación, esto deberíamos de hacer. Es cuando vemos que la palabra de Dios ha sido meditada en nuestros corazones y empieza a hacer efecto en nuestra vida. Vemos aquí en este pasaje leído a Jesús en agonía, pero también vemos a Jesús orando. Vemos sufrimiento, pero también vemos sumisión. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Este pasaje, este versículo lo hemos leído tantas veces, muchas personas se lo saben de memoria, pero muchas veces nos falta profundizar en este versículo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No hay registro alguno en la Biblia donde veamos a Jesús riéndose. En ningún versículo encontramos esto. No hay alguna parte en la Biblia que diga que Jesús estaba riéndose. Pero sí hay muchos relatos de su dolor, de su tristeza, incluso de su llanto. Seguramente recordamos cuando lloró ante la tumba de Lázaro, ahí en Juan capítulo 11, versículo 35, que nos dice que Jesús lloró. Lloró por Jerusalén, también lo vemos en Lucas 19, versículos del 41 al 44. Pero no vemos algún versículo que diga Jesús estaba riéndose. Jesús conoció la tristeza, Jesús conoció el dolor más que cualquier ser humano. Jesús conoció la tristeza. El Antiguo Testamento siempre, el Nuevo Testamento siempre nos hacen ver que tenía tristeza. Dice el versículo que acabamos de leer en Isaías 53:3: varón de dolores. No habla de un varón lleno de alegría, no habla de un varón riéndose, no habla de un varón gozándose, no, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él experimentaba siempre el quebranto, siempre tuvo tristeza, siempre él estuvo experimentando la tristeza, pero no había habido tristeza en su vida que pueda llegar al grado de tristeza que vemos en él, en este texto que acabamos de leer. Gran tristeza en este texto que acabamos de leer. Ya lo leímos, Mateo 26, versículos 36 al 46. Podemos entender los acontecimientos y las circunstancias externas de esta narrativa. Parece ser una acumulación de todo el dolor que jamás había conocido Jesús, el cual alcanzaría su máxima intensidad de dolor el día siguiente.
Es muy difícil entender toda esta situación. Es muy fácil entender la narrativa, pero es muy difícil entender la naturaleza profunda de la agonía de Jesús. Él, Jesús, estoy hablando de Jesús, siendo Dios sin pecado, siendo Dios santo, siendo Dios todopoderoso, recibió todo el horror del pecado. Vayamos por favor a Isaías capítulo 53 y acompáñenme a leer algunos versículos de Isaías capítulo 53. En el 3 nos dice que es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios y abatido. Dice versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo fue sobre Él. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Veamos cómo nos va narrando esto. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él padeció en nuestro lugar, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él experimentó quebranto, la tristeza, la agonía como ninguna otra persona. Tratar de entender dicho sufrimiento es muy complicado para nuestra débil mente humana. El misterio es demasiado profundo para nosotros como seres humanos. Lo que nos resta es maravillarnos de aquel Dios hecho hombre y de aquel Dios que murió por nosotros. Aquel Dios que nos amó tanto, que sufrió una gran agonía difícil de entender. Una gran agonía relatada en estos versículos, pero muy difícil de entender. Por medio de esa agonía nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Es Dios. Jesús es totalmente Dios. Jesús es todopoderoso. Pero aquí lo vemos sufriendo como un hombre, casi como si Él no fuera Dios, pero lo es. Muy difícil de entender, por eso se los dije al inicio, se los vuelvo a decir y lo digo otra vez: mediten en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios acompañada de oración, de verdad que nos dará una gran enseñanza en este pasaje. Pero esto es algo personal, es algo que cada uno de ustedes deben de hacer. El plan soberano de Dios sigue en marcha, al igual que todos los demás aspectos y detalles de la vida de Jesús. Su agonía en el Getsemaní son parte integral de dicho plan divino de redención. Plan soberano de Dios para salvarnos. Esto formó parte de la preparación de Jesús para ir a la cruz, pero no solo preparó a Él, sino también a los discípulos. Y si preparó a los discípulos, entonces también preparó a cada uno de los creyentes, es decir, te prepara a ti y prepara a cada uno de nosotros. Jesús no solo se estaba preparando para la cruz, sino que también por medio de esto estaba dando un ejemplo para preparar a sus seguidores, para que sus seguidores cargaran sus propias cruces. Les estaba dando una lección de piedad, una lección de cómo enfrentar la tentación
y el sufrimiento severo. De verdad, hermanos, meditarnos en la palabra de Dios, ahí en tu silencio, ahí en medio de tu paz, por medio de la oración. Vuelve a leer el pasaje, estúdialo, vuélvelo a leer, vuélvelo a estudiar, y el Señor te va a ir dando una gran enseñanza. El pasaje que acabamos de leer es un texto narrativo muy fácil de entender como actos sucesivos. Pero para que podamos ver claramente lo que dice y llegar a nuestras propias conclusiones, es a partir de la oración, es a partir de la meditación personal. Vamos a rescatar 3 aspectos de la agonía de Jesús. Vamos a rescatar su tristeza, su súplica y su fortaleza. Pero a la vez vamos a ir viendo el contraste entre la lucha de Jesús, entre lo que Jesús estaba haciendo, entre la lucha de Jesús y lo que hacían sus discípulos. Esa gran indiferencia de los discípulos. Antes de ver cada uno de estos aspectos ya mencionados, vayamos al versículo que nos introduce a la escena. Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. La palabra entonces es palabra clave para iniciar nuestro estudio del día de hoy, ya que esta palabra es la que nos coloca en un flujo continuo cronológico, nos indica la secuencia de las cosas, nos dice que inmediatamente después del anunciamiento de la negación de Pedro, sucede lo que leímos en los versículos del 36 al 46. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. La palabra Getsemaní significa el lagar del olivo o prensa de olivas, lugar donde el Señor comienza su pasión, lugar donde el Señor comienza todo lo que conocemos como muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lugar donde Dios quiso herirle y prensarle para que de él saliese aceite nuevo para todos los creyentes. Veamos qué importante es incluso el nombre de ese lugar, Getsemaní. Ahí donde el Señor Jesús iba a ser prensado para darnos el aceite nuevo. Este lugar era un lugar muy común para Jesús, ya que iba con frecuencia a este lugar. Iba a ir por la privacidad que había, porque era un lugar tranquilo, nos lo enseña Juan 18:2. Normalmente iba a pasar un tiempo de oración y de instrucción con sus discípulos. Lo sabían muy bien, incluso Judas. No sabemos quién era el dueño de este lugar, la Biblia no nos lo dice, pero al igual que el asno que utilizó para la entrada triunfal y el aposento alto en la última cena, existen personas sin nombre que ayudaron a Jesús. Existen personas sin nombre que ayudaron a Jesús. Qué hermoso sería que hubiese usado algo de nosotros, ¿no? Qué hermoso hubiese sido que utilizara nuestra casa para la última cena, ¿no? ¿Te regocijarías en esto? ¿Te sentirías contento? Qué hermoso sería esto, ¿no? Aún sin que tu nombre apareciera en la Biblia, pero que Dios se dignara a utilizar algo tuyo. Dice el versículo 36, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. O sea, aquí espérenme, toman asiento, yo voy a orar. La palabra que Jesús utilizó aquí para orar no es euchomai en griego, que normalmente se usaba en peticiones o súplicas a otras personas. Utilizó la palabra misma con un prefijo pros echumai, que se usaba solo para orar a Dios,
solo para clamar a Dios, solo para suplicar a Dios. Los discípulos sabían muy bien que no se trataba de cualquier oración. Sabían que era algo muy especial. Veamos Mateo 26, versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya se los había dicho, ya habían pasado esos 2 días. Ahora vemos el versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Les hizo una advertencia. Ellos sabían muy bien que era un momento crítico. Ellos lo entendían muy bien. Ellos lo sabían. Sin embargo, no sintieron una profunda preocupación. No sintieron necesidad de orar. El texto que ya leímos no nos deja ver que pronunciaran un solo aliento de oración los discípulos. No clamaron al Padre por fortaleza, a pesar de que Jesús ya les había dicho: el Hijo del Hombre va a ser entregado, a pesar de que Jesús ya les había dicho: se van a escandalizar de mí, me van a negar, me van a abandonar. Ellos no clamaron al Padre por fortaleza. Su confianza seguía a flote en ellos. Su confianza en sí mismos seguía a flote. Se sentían invencibles porque andaban con el Maestro. Se sentían los mejores, se sentían los más dotados. Confiaban en sí mismos. Nunca pasó en su mente orar al Padre por fortaleza, a pesar de que el Maestro ya se los había dicho. Mientras tanto, su Maestro tenía la necesidad desesperada de estar en comunión con el Padre Celestial. Ellos simplemente no veían su propia debilidad, no veían qué tan vulnerables eran. Estaban cegados por su egocentrismo, estaban cegados por su soberbia. Incluso le dijeron: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo, versículo 35. Ellos estaban cegados, no alcanzaban a dimensionar lo que iba a pasar. Entonces vemos 3 aspectos. Vamos a ver 3 aspectos de la agonía de Jesús. El primero lo vamos a ver el día de hoy, los 2 restantes la siguiente semana. El primero es su tristeza. Mateo 26, versículos 36, 37 y 38. Ya leímos el 36, vamos a leer el 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hay varias especulaciones del por qué se llevó a estos 3, a Pedro, a Jacob y a Juan. Algunos dicen que porque eran ellos los más débiles, porque eran ellos los que cometían más errores. Otros dicen que por ser los testigos en su transfiguración. Pero en realidad es porque eran los obvios líderes entre los 12. Eran los que lideraban el grupo de los 12. Fue seguramente por eso que el Señor llevó a estos 3 con Él a orar, y al resto los dejó. Ya eran 11, ya no eran 12, Judas ya no estaba. Se llevó a 3 y dejó a 8 a que cuidaran ahí la entrada. Se llevó a estos 3 con Él para orar. Quería enseñarles más acerca de cómo deben de enfrentar la fuerte tentación con confianza en Dios y no en sí mismos. En vista de la confiabilidad expresada por ellos mismos en el versículo 35, los discípulos deberían de aprender con humildad y con pobreza de espíritu que necesitaban antes de todo que Dios les fortaleciera.
necesitaban ser fortalecidos por Dios antes de que Él los utilizara de manera eficaz. Jesús deseaba que Pedro, Jacobo y Juan se convencieran y se reconocieran culpables de su necia suficiencia y de sus sentimientos de invencibilidad. Además, deseaba que a su vez ellos enseñaran esa lección a los compañeros discípulos, a los 8 que se quedaron en la entrada. En ningún momento Jesús los llevó para obtener su compañía, para obtener simpatía, empatía o ayuda. Los amaba profundamente y sin duda disfrutaba de su compañía, pero no los llevó para esto. Los conocía demasiado bien para esperar que le fueran de alguna ayuda en este momento crucial. Ya les había anunciado que lo iban a abandonar. Los llevó para el bien de ellos, no para el bien de Él. Es decir, todo lo que Dios hace es para fortalecernos, es para ayudarnos, es para guiarnos y es para nuestro propio bienestar, no para el bienestar de Él. Dios siendo Dios, Jesús siendo Dios, está bien, no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios y es algo que debemos de pensar siempre. En sí, lo que les quería mostrar es que en su humanidad, hasta el divino Hijo de Dios necesitaba del sustento del Padre Celestial. Es decir, Jesús siendo Dios, pero también siendo hombre, necesitaba de la fortaleza, del sustento del Padre Celestial, y es lo que les estaba mostrando con esto a sus discípulos. Pero la humanidad caída, la humanidad pecadora, se niega a reconocer su debilidad. Pero el inmaculado y no caído Hijo de Dios, Hijo del hombre, conocía muy bien su propia debilidad humana. Cuando Él se hizo carne y moró entre los seres humanos, como hombre, aceptó las debilidades que son comunes para toda la humanidad. Experimentó las debilidades de hambre, de sed, de dolor, de tristeza, de la tentación, y ahora estaba a punto de experimentar la suprema debilidad humana. ¿Cuál es la suprema debilidad humana? La muerte. Con oración puedes salir librado de la tentación, con oración puedes salir librado del dolor, pero de la muerte no te librarás. Y ahora estaba a punto de experimentar la suprema debilidad humana, que es la muerte. Pero siendo Dios, sabemos que resucitó al tercer día. Jesús, al reconocer su debilidad humana y su consecuente necesidad de la presencia y la fortaleza de su Padre Celestial, hizo todo lo que los discípulos no hicieron. No vieron necesidad de orar, no vieron necesidad de clamar a Dios por fortaleza. Jesús, en su debilidad humana, clamó a Dios, buscó estar en la presencia de Dios, pidió por fortaleza de parte de Dios, pero los discípulos no vieron la necesidad de hacer esto. Debido a que Él miró hacia su Padre, pudo soportar y pasar toda tentación, incluso llevar el pecado y la muerte, la prueba más dura de todas. Ya lo vimos en Isaías 53. Y esto es lo que Él quería que aprendieran sus discípulos, que todo cristiano va a enfrentar tentaciones, todo cristiano va a enfrentar sufrimiento, todo cristiano va a estar en aflicciones, en tormenta, en tribulaciones, pero que solamente la comunión directa e íntima en oración intensa con Dios nos puede proporcionar la fortaleza necesaria. Y seguramente tú que me escuchas y que has pasado por tribulación, que has pasado por angustia, que has pasado por sufrimiento, entiendes muy bien la importancia de esa oración intensa que haces a tu Dios. Esa oración intensa por medio de la cual clamas al Señor por fortaleza y que Él te la da.
y que después de que pasaste por la tribulación, después de que pasaste por la angustia, puedes alabar al Señor, puedes estar lleno de gozo y puedes proclamar y publicar lo que Dios hizo en tu vida. Esto es lo que debes de meditar en tu corazón. Dice el versículo 37, ya casi para terminar el versículo: comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No es que Jesús nunca hubiese experimentado el sufrimiento o la angustia. La experimentó por el pecado y por la muerte en todo tiempo y en todo momento. La experimentó por la separación de su Padre Celestial. La experimentó por todo esto que podría traer. Él siempre había sabido que vino a la tierra a padecer, vino a la tierra a sufrir, vino a la tierra a morir por tu pecado y por el mío. Vino a morir por los pecados de todo el mundo. Él siempre lo supo, y esto le causaba gran dolor. Esto le causaba tristeza, esto le causaba una fuerte agonía que ni tú ni yo podemos entender porque somos pecadores. Y si sufrimos por el pecado, es consecuencia de nuestro pecado. Pero él no tenía pecado y sufrió y padeció. Por eso es que es muy difícil que entendamos su agonía, que entendamos lo que él estaba sufriendo. El ministerio de Jesús comenzó y terminó con una incesante tentación directamente por parte de Satanás. Después de que fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús fue al desierto de Judea y ayunó por 40 días y 40 noches. Al final de este periodo, el diablo lo tentó por 3 veces y en cada ocasión Jesús respondió con las Escrituras. Pueden leer el pasaje en Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 10. Mientras Jesús estaba agonizando en el huerto de Getsemaní, en la última noche de su vida terrenal, el diablo lo volvió a tentar 3 veces. Habla de 3 veces. Y en cada una el Señor respondió orando con gran fervor a su Padre. Siempre respondió por medio de la oración, siempre clamando a Dios por fortaleza. ¿Qué hacemos nosotros en medio de la tribulación, en medio de la tentación? ¿Cuántas veces renegamos de Jesús? ¿Cuántas veces renegamos de Dios y decimos, ¿por qué a mí? Pero él clamaba en oración a Dios. Y esto es lo que tenemos que aprender. En ambas ocasiones, las tentaciones fueron solicitudes privadas y personales hechas directamente por Satanás a Jesús. Y aparte de la propia revelación del Señor, no sabemos nada de ellas. Las 2 armas que Jesús utilizó fueron las Sagradas Escrituras y la oración. Nada más eso. Y son las armas que el Señor proporciona a cada uno de los hijos de Dios. En la tentación, en la tribulación, en el sufrimiento, en el dolor, no podemos hacer otra más que clamar a Dios y regocijarnos en su palabra. Encontrar la respuesta en la palabra de Dios. No podemos hacer otra cosa. Tenemos que orar a Dios. Pero el punto máximo de esa angustia comenzó ahora a intensificarse como nunca antes había sido, a medida que se acercaba no solo el momento de convertirse en pecado en lugar de nosotros, sino también el consecuente alejamiento de Dios. Entendamos primero esto: la santidad y el pecado no pueden vivir juntos. No pueden estar juntos, no pueden subsistir juntos. Donde hay santidad no puede haber pecado. No se llevan, no se pueden juntar. Entonces, la agonía de Jesús, su angustia, dice que su angustia era hasta la muerte, en gran manera,
a angustiarse en gran manera, comenzó a intensificarse cada vez más, porque aparte de convertirse en pecado en lugar de nosotros, tuvo un consecuente alejamiento de Dios. Es decir, su misma alma fue rechazada por la invasión de cargar con el pecado de toda la humanidad. Y como se hizo pecado y estaba cargando el pecado, había una separación. No puede habitar junta la santidad y el pecado. A él su agonía no era por el dolor físico que soportaría, no era por lo que le iban a causar los clavos en la cruz, no era por eso. Eso era muy fácil para él, sino debido al hecho de tomar sobre sí la plena magnitud y la plena profanación de la iniquidad total de la humanidad entera. ¿Cuántos milagros hizo? Él podía evitar los clavos, él podía evitar la cruz. Eso era algo muy fácil y sencillo. Pero no podía evitar el cargar con el pecado de toda la humanidad. La iniquidad total de toda la humanidad entera, él la cargó. Su agonía era fuerte. Su agonía sobrepasó toda descripción y comprensión humana. Por eso les digo, una agonía difícil de entender. ¿Cómo, siendo Dios todopoderoso y podía librarse de la cruz, no lo hizo? Pensemos humanamente, siendo Dios y no pudo ser librado, siendo Dios y no quiso ser librado. Hermano, a medida de que tú medites en esto, vas a empezar a valorar cada vez más tu salvación, cada vez más tu vida eterna, y de verdad que vas a querer servirle al Señor cada vez más. Jesús enfrentó una soledad que ningún otro ser humano podría experimentar. Al volverse pecado, el Hijo de Dios, quien se comunicaba con el Padre, el Espíritu Santo y con todos los ángeles del cielo, se hallaría abandonado por su propio Padre. Estaría tan identificado con la iniquidad, con el pecado, con las huestes de pecado, que todos deberían devolverle la espalda. Las huestes celestiales de ángeles le devolverían la espalda. Y el mismo pecado que repelía a esas huestes también lo repelió a él. El Hijo de justicia, sin pecado, santo, perfecto, puro y sin mancha, estaba siendo rechazado. Era lo que atormentaba su espíritu, era su agonía. ¿Cómo iba a ser desechado? Estaba perdiendo comunicación con el Padre. Es algo muy difícil y muy complicado de entender. ¿Y sabes por qué lo hizo? Desde que vino a la tierra dejó su deidad, dejó de estar en el cielo, se humilló siendo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Entiendes esto? ¿Tu mente alcanza a entender esto? Este sacrificio tan fuerte y tan grande. ¿Sabes por qué hizo esto? En primer lugar lo hizo por sumisión a Dios, por sumisión a sí mismo, porque Jesús es Dios, por amor de su nombre, por someterse a la voluntad del Padre. Pero en segundo lugar lo hizo por amor a ti. Sí, tú que eres pecador, por amor a mí que soy pecador, por amor a todos nosotros que somos pecadores. No hay justo, no hay uno. Todos los seres humanos somos pecadores. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Pero nuestra mente no alcanza a entender esto. Es muy difícil. Medítalo en tu corazón, medítalo con oración, para que valores cada día más y más tu salvación. Valores cada día más y más tu vida eterna. Dice el versículo 38:
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Muy triste. La palabra muy triste viene de un vocablo griego, perilupus, que se relaciona mucho con el término que obtenemos periferia y que conlleva la idea de estar envuelto en tristeza. O sea, triste, envuelto en tristeza, totalmente. Dice: mi alma está muy triste. O sea, su alma envuelta en tristeza. ¿Es posible morir de tristeza? Así como lo es posible morir por otras emociones fuertes, tales como el terror, tales como la ira. La angustia de Jesús era suficiente para matarlo, porque dice el versículo 38: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. La angustia era suficiente para matarlo, y sin duda lo habría hecho si él no hubiera estado divinamente preservado por Dios. Si él no hubiera estado en comunión con el Padre. Pero él estaba preservado para otro tipo de muerte, para una muerte física, porque al tercer día resucitaría. La agonía de esta tentación era algo inigualable. Se trató de la lucha más intensa de Jesús con Satanás, la más angustiosa. Fue mucho más angustiosa que allá en el desierto. Al parecer, la magnitud del sufrimiento ocasionó que los capilares subcutáneos de Jesús se dilataran y explotaran. A medida que bajo la presión de la profunda angustia, esto se mezclara con su sudor, y dice que sudaba gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Es algo que en nuestra mente, vuelvo a insistir, es muy difícil de entender. Vayamos a Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Has visto a un ser humano que le pase esto? ¿Has visto a un ser humano que le suceda esto? Vean qué tan fuerte era esa angustia, tan profunda esa angustia, que dice que los capilares se reventaban y esa sangre escapaba a través de los poros de la piel. Esta se mezclaba con el sudor. Caían hasta la tierra. ¿Has visto a alguien así? En mi caso no. Y lo hago saber para que tengamos en nuestra mente la intensa angustia que tenía Jesús, la agonía tan fuerte. Sin duda fue a esta experiencia a la que hace referencia el escritor de Hebreos cuando dice: ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hebreos 5:7. Es decir, Jesús no estaba afligido por el temor de sucumbir en las tentaciones de Satanás. Como ya se ha mencionado muchas veces, el Señor ya había declarado que Satanás nadie tiene en mí, nada tiene en mí, queriendo decir que no había pecado o maldad en él. Entonces no pasaba nada con la tentación. Tampoco estaba afligido por la posibilidad de no conquistar el pecado y no sobrevivir a la muerte. Él sabía muy bien que iba a resucitar al tercer día. Esto no le causaba ninguna aflicción, ninguna angustia, ninguna agonía, porque él, siendo Dios, que todo lo sabe, tenía muy claro, tenía muy en cuenta que iba a resucitar al tercer día. Entonces no le afligía esto tampoco.
En varias ocasiones había hablado de su próxima resurrección. Entonces, nada de esto el Señor lo tenía muy claro. Pero tenía una gran agonía. Jesús estaba muy triste hasta la muerte. Muy triste hasta la muerte. ¿Por qué estaba muy triste hasta la muerte? Porque él tenía que convertirse en pecado. Era una perspectiva insoportable, insoportablemente horrible. Fue lo que le hizo sudar esas grandes gotas de sangre. Él sabía que iba a resucitar. La santidad es totalmente repudiada por el pecado. No pueden coexistir juntos. El pecado siempre va a repudiar la santidad. El profeta Habacuc reveló esto cuando escribió: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces la santidad y el pecado no pueden coexistir juntos, no pueden vivir juntos. Y esto es lo que le angustiaba a Jesús. Esta es la agonía que tenía Jesús. Difícil de entender para nosotros porque nosotros somos pecadores. Y como lo dijo ese malhechor ahí al lado de la cruz, nosotros sufrimos y padecemos porque estamos mereciendo lo de nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y esta era la gran angustia. En medio de esa profunda tristeza, Jesús sabía que su único consuelo estaba en su Padre Celestial. Y que cada oleada de tentación y angustia se retiraba a un lugar de reclusión a cierta distancia para estar orando. Lucas informó que Jesús se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Lucas 22:41. Esto quiere decir aproximadamente 30 metros. La intensidad de la tentación y de la respuesta de la oración de Jesús aumentaba con cada una de las 3 ocasiones. Siempre. Y esto se refleja en las posiciones que el Señor tomó. Al principio se puso de rodillas, Lucas 22:41. Pero cuando comentó la intensidad, cayó postrado sobre su rostro. Lo vemos aquí en el versículo 39 de Mateo 26. Postrado sobre su rostro. Entonces la intensidad era fuerte. Mientras iba a estar a solas con su Padre, Jesús pidió a sus 3 queridos amigos: velad conmigo, apartándose de ellos para que en vista de la tentación no solo velaran, sino que también oraran. Dice el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. Y les estaba invitando a velar y a orar tal como Él lo estaría haciendo. Jesús llegó al huerto de Getsemaní para orar, para estar en comunión con el Padre, para ser fortalecido por el Padre. Recordemos que Jesús aquí, en este relato, está en su humanidad, está como hombre, y Él tenía esa necesidad de ser fortalecido por el Padre. ¿Puedes entender todo esto en tu mente? ¿Puedes imaginarte al Dios Todopoderoso sufriendo? ¿Puedes imaginarte al Jesús que tenía el poder de hacer milagros, de sanar enfermos, quitar dolencias, ahora sufriendo? ¿Puedes entender a aquel, el Dios Todopoderoso que te da la paz en medio de la tormenta, ahora siendo atormentado, ahora estando en agonía, ahora sufriendo? ¿Puedes entender esto? Es una agonía difícil de entender. Es una agonía complicada para nosotros. De verdad es muy difícil que entendamos esto. Es muy difícil entender por qué Dios, siendo Dios todopoderoso, grande, majestuoso, prefirió sufrir. Prefirió estar en una gran agonía hasta sudar gotas de sangre. ¿Puedes entender esto?
razón por la cual te pido que tú seas tú, de manera personal, tú seas quien medite en la palabra de Dios, tú seas quien medite en la palabra de Dios por medio de la oración, para que Dios sea quien te dé la enseñanza que tú necesitas, para que el mensaje Dios te lo dé en esta ocasión. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites escudriñar tu palabra, Padre bendito, y a pesar de que es muy difícil de entender este pasaje, te ruego, te pido que tú seas quien hable a nuestros corazones, tú hables al corazón de cada uno, Padre, y que en lo personal, en el silencio, en la paz, podamos meditar en tu palabra, podamos estar en comunión contigo por medio de la oración, y que en verdad tú seas quien hable a nuestros corazones, tú seas quien nos dé la enseñanza personal que cada uno de nosotros necesitamos, Padre. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.